Bienvenidos todos y todas a la semana número 4 de este primer módulo 1 sobre gestión sanitaria básica correspondiente al programa de formación técnica en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. De hecho, al ser la última clase, ¿verdad?, de este primer módulo, ustedes van a observar que, al igual que las semanas anteriores, hay un examen corto donde vamos a evaluar lo que vemos hoy únicamente. La verdad es que nos interesa conocer hasta el momento, por lo menos para los que están participando del en vivo, si hay alguna consulta, si hay alguna inquietud hasta el momento sobre el proceso formativo en línea que hemos llevado hasta el momento, muchachos y muchachas. Si hay alguna consultita o comentario, aprovechemos ahorita. También si tuvieran alguna dificultad con el micrófono, recordemos que tenemos por ahí la opción del chat, ¿verdad? Para que también puedan hacer sus consultas. Ok, gracias Ashley ahí por la aclaración. Bien, si estamos claros con todo, si no hay alguna salvedad, ok, gracias Mónica. Entonces, pues iniciamos propiamente con la temática de hoy. Igualmente recordarles si hubiera alguna participación que quieran realizar a lo largo de la clase, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Hoy la clase es un poquillo extendida, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar, mucho que comentar ya en esta última semana. Recordemos que en la clase anterior vimos elementos relacionados sobre la productividad, la filosofía de las 5 S, que fue el fuerte de la clase anterior, y el tema de la implementación de un programa de 5 S. Para hoy vamos a ver muchos conceptos claves relacionados con la salud ocupacional. Vamos a hablar también de riesgos de trabajo, equipo de protección personal y manejo del fuego. Dicho sea de paso, para este último punto voy a dejar, de hecho ya está disponible en la plataforma, un video adicional extraído de YouTube muy puntual, muy práctico acerca de cómo se puede utilizar un extintor, para que ahí lo tomen en cuenta. Obviamente al finalizar la clase pues les quedaría esa actividad de reforzamiento para que cada uno pues la realice. Bien, vamos a empezar con el primer concepto, que es el de seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, la seguridad es la ausencia del riesgo, o también podemos decir que es la confianza en algo o en alguien. Obviamente este es un concepto que puede tomar muchos sentidos dependiendo del área y del campo en el que se haga referencia al mismo. Sin embargo, también podemos decir en términos generales que la seguridad es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Y sabemos, por supuesto, que la seguridad pues es algo que todos nosotros de forma innata siempre buscamos en todos nuestros entornos. Luego tenemos el concepto de higiene del trabajo, que estos son normas y procedimientos que son desarrollados para proteger la integridad física y mental del trabajador, de manera que él pueda ser preservado de cualquier riesgo de salud inherente, o sea, que forma parte natural de las tareas que tiene a cargo, ¿verdad?, el colaborador o el empleado. Así que de una u otra manera, todos los esfuerzos que se hagan en la empresa por crear normas y procedimientos que garanticen la protección de las personas en el ámbito físico y mental, a eso se le llama higiene de trabajo. Luego tenemos el concepto de salud. Este es un completo estado de bienestar físico, mental y social. No solamente podemos decir que una persona tiene salud porque no está enferma, sino que
además de estar físicamente bien, debe haber también una condición idónea a nivel mental y socialmente hablando. En la parte social es esa parte obviamente de convivencia, ¿verdad? Que todos nosotros pues tenemos a diario. La OPS, por su parte, establece que la salud es un derecho, ¿verdad? No es que, la salud es suerte o la salud es, la voy a tener si me la permiten, si me la ofrecen, no. La salud sí o sí es un derecho innegable que tenemos todos los seres humanos. También tenemos el concepto de trabajo. Esto es cualquier actividad básica y exclusiva del ser humano. A través de estas actividades, ¿verdad? El ser humano puede desarrollar relaciones con la naturaleza que está transformando y al mismo tiempo el ser humano está experimentando transformaciones cada vez que hace su trabajo. ¿Cómo se transforma el ser humano? Bueno, cada vez que aprende algo nuevo, ahí hay una transformación. Cada vez que genera un cambio, está haciendo una transformación en sí mismo. El trabajo, entonces, es la unidad del ser humano con la naturaleza con base en una recíproca transformación. El trabajo, o en el trabajo más bien, el ser humano se naturaliza y la naturaleza se humaniza. Ahora, esa es una frase del autor Betancourt. Bien, conociendo estos conceptos anteriores, vamos a decir que existe una relación que se llama salud-trabajo. En esta relación siempre van a estar presentes tres elementos fundamentales que son los que tenemos en pantalla y que seguidamente vamos a ir conociendo con mayor detalle. Los elementos son el agente, el huésped y el ambiente. Entonces, repito para que la idea quede clara. Cuando hablamos de que en el ámbito laboral siempre hay una relación entre la salud y el trabajo, estamos diciendo entonces que a nivel de salud ocupacional siempre vamos a observar que existe un agente, por lo menos uno, existe un huésped y existe un ambiente. ¿Qué son estos elementos? Bueno, el agente son todos los elementos del trabajo que son capaces de ocasionar algún daño ocupacional. Y como si fuera poco, ¿verdad? Ahí en pantalla tenemos la lista, perdón, voy a ampliarlo un poquito. La lista de los tipos de agentes que regularmente encontramos en cualquier ámbito laboral. Hay agentes conocidos o clasificados como físicos que hacen referencia a la temperatura, la humedad, la radiación, el ruido, la iluminación que hay en el entorno. También hay agentes de tipo biológico que son virus, bacterias, hongos. Hay agentes químicos, que es todo lo que tiene que ver con polvo, niebla o vapor. Agentes psicosociales, la inadaptación al trabajo, la deshumanización del trabajo, la inestabilidad laboral, salarios inadecuados. Estos son agentes psicosociales que pueden ocasionar daños. También hay agentes mecánicos, son todas las partes móviles de las máquinas, llámese engranajes, bandas transportadoras, que obviamente representan un riesgo que puede generar daños a la vida de las personas, si no se tienen obviamente las precauciones, ¿verdad?, necesarias. Y también hay agentes de superficie. Aquí entra lo que es la manera en que se almacenan los materiales, el orden, la limpieza, herramientas, caídas, ¿verdad? Un poco de lo que hemos hablado semanas atrás. Así que esta clasificación son los agentes que de una u otra manera siempre están presentes en el ámbito laboral. Algunos de pronto son más visibles que otros, otros son de pronto más, están más presentes en ciertas áreas de la industria que en otras. Por ejemplo, si hablamos de un hospital, obviamente ahí
Todos están presentes, pero probablemente los biológicos, ¿verdad? Son los que tienen una mayor carga de afectación en el entorno por obvias razones. No así si estuviéramos hablando de pronto, qué sé yo, de una empresa donde se manipula la madera, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tal vez una ebanistería, de pronto ahí la parte biológica no sea tan fuerte como si lo es de pronto los agentes físicos, ¿verdad? O los agentes químicos. Luego tenemos el huésped, que es la persona, o sea, el ser humano que está trabajando en un lugar específico y el que de una u otra manera puede verse afectado por los agentes que hace un momento mencionaba. Y finalmente, el tercer elemento es el ambiente. El ambiente, pues, es el lugar, esas condiciones físicas, materiales, donde las personas, o llamémosle mejor, donde los huéspedes participan, colaboran, realizan diferentes actividades. Entonces, básicamente, esos tres elementos siempre están presentes en la relación salud-trabajo. Bien, hablemos ahora de accidentes y de incidentes. Estos son dos elementos que tienen una estrecha relación. Vamos a decir que el accidente es un suceso que no se planea y que tampoco se desea, porque el accidente provoca un daño, provoca lesiones o simplemente provoca una condición negativa que puede ser observada en la persona, o sea, el sujeto, o también en el entorno. Recordemos que hay accidentes donde tal vez no hay ninguna persona involucrada, pero de pronto ocasionó un daño, ¿verdad?, a la infraestructura. Entonces, por eso se menciona ahí que a objetos. Y también tenemos los incidentes, que son un acontecimiento repentino que tienen lugar en el trabajo, que representan un peligro potencial. Y ojo ahí, dice que representa un peligro potencial, o sea, el incidente no necesariamente genera un daño, sino que es como una alerta, como un susto, ¿verdad? Que puede llevar la persona o el lugar o una condición que si no se atiende rápidamente para solventarlo, podría convertirse en un accidente. Un incidente representa entonces una oportunidad para mejorar la seguridad de la empresa y evitar futuros accidentes. Entonces, aquí para de pronto poner una idea, ¿verdad? Un poquillo más puntual. Si yo estoy pues en la planta, ahí en la empresa y con estas lluvias, por ahí hay una gotera y vemos que hay un charco, ¿verdad? En cierta zona donde generalmente transitan las personas. Y resulta que vemos constantemente que algunos compañeros cuando transitan por ahí no se percatan del charquillo de agua y empiezan a tener resbalones. Pero el resbalón no pasó a más que el susto. Eso es un incidente. Un incidente que en cualquier momento se convierte en un accidente. Ya cuando la persona se cae al suelo, se raspó, se golpeó y en la caída inclusive hasta, qué sé yo, derribó algún mueble, algún equipo y también se dañó el equipo, eso, ¿verdad? Ya es un accidente. Entonces, cuando hay un daño, es accidente. Cuando hay una condición que puede generar un accidente, eso es un incidente. Ahora, para ninguna empresa, ¿verdad? Es rentable que se den los accidentes a nivel laboral. Es importante que nosotros entendamos el costo que representan los accidentes a nivel laboral. De hecho, hay costos directos y costos indirectos. Como vemos ahí en pantalla, hay un costo directo en temas de salario. Las personas que se ven involucradas en un accidente obviamente empiezan a tener una afectación salarial. Hay una implicación médica, o sea, hay que pagar, ¿verdad? Hay que cubrir gastos médicos. Puede hacer que haya un paro de labores si de pronto la situación fue, digamos, muy drástica o si no hay quien cubra a la persona que se accidentó. Ahí puede parar las labores o verse afectadas con su regularidad.
Pueden haber daños materiales y también puede ser requerida la atención especializada dependiendo, ¿verdad?, de la afectación que hayan recibido la o las personas involucradas en el accidente. También hay costos indirectos, aquí hablamos de los costos de producción, tiempo en familia, demandas que generalmente pueden venirse si se, digamos que demuestra que fue la empresa la que incumplió con medidas de seguridad, pues ahí perfectamente pueden haber demandas, costos comerciales, daños a la imagen de la empresa, pues para ninguna empresa es rentable que se ande diciendo, divulgando, miren, esa empresa todo el mundo se accidenta, ahí la gente si está viva es de milagro, o sea, eso daña la parte de imagen corporativa y representa un costo. Bien, la salud ocupacional, vamos a decir entonces, que es un conjunto de disciplinas, técnicas y medidas relacionadas para alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. Hace un rato hablábamos de la higiene, ¿verdad?, del trabajo y decíamos que eran esos procesos que la empresa hace para salvaguardar la integridad de las personas físicamente hablando. La salud ocupacional no solamente son procedimientos, o sea, la salud ocupacional abarca higiene de trabajo, pero mucho más que solo eso. Y obviamente debe garantizar el bienestar de los trabajadores. Debe entenderse entonces a la salud ocupacional como un conjunto de programas, actividades y medidas que tienen por objeto concientizar y motivar a la empresa y a los trabajadores a crear condiciones para asegurar que el trabajo humano se desarrolla de manera segura. La finalidad de la salud ocupacional es ubicar y eliminar las condiciones que generen riesgos. La salud ocupacional se dice entonces que es una ciencia interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en cuenta muchas disciplinas a la vez. Ya vamos a ver cuáles. De hecho, la salud ocupacional es tan completa que se alimenta, digámoslo así, de todas estas disciplinas. La ergonomía, toxicología, sociología industrial, psicología industrial, seguridad ocupacional, higiene ocupacional, medicina de trabajo, igneología que tiene que ver con el manejo del fuego. Entonces, de todos los aportes que ofrecen estas disciplinas, se alimenta la salud ocupacional porque es muy integral, es muy completa. La salud de las personas, garantizar su bienestar, minimizar los riesgos, no solamente va a ser posible trabajando, por ejemplo, la parte de toxicología y nada más, no, hay que abarcar todos los otros campos, ¿verdad?, de acción que estamos viendo ahí para que sea una cobertura o una protección, ¿verdad?, muy amplia la que ofrece esta, esta disciplina que es la salud ocupacional. Las condiciones y el ambiente de trabajo. Bueno, es importante desde el punto de vista de salud ocupacional entender que las empresas, inclusive para garantizar la seguridad de las personas que trabajan allí, debe pensar inclusive hasta en el diseño y la distribución de la planta, ¿verdad? Cuando hablamos de las instalaciones, hay que pensarse en temas de iluminación, temas de ruidos, ventilación y cualquier condición física, ¿verdad?, que pueda afectar la salud de las personas. Entonces, cualquier condición dañina o que sea altamente probable como que vaya a afectar la vida de las personas debe ser considerado por parte de las administraciones. No es que simplemente una empresa viene y dice, mira, voy a alquilar una bodega y ahí voy a poner, no sé, 100 mesas, 100 sillas y pongo a todo el mundo a trabajar y que se la jueguen. No, alquilar la bodega, pero tiene que hacerle muchas adaptaciones para poder garantizar la salud ocupacional, porque resulta y sucede, jóvenes, que este no es un tema optativo, esto es un tema obligatorio.
Dijimos al principio que la salud era un derecho. Entonces, para que sea un derecho, tiene que haber toda una propuesta a nivel empresarial que defienda y que garantice que ese derecho no se va a violar, ¿verdad? Para ninguno de sus trabajadores. Así que todo lo que vamos a ver y estamos viendo el día de hoy, pues va enfocado en eso, a todos esos cuidados que la empresa debe garantizar que estén presentes para cumplir con el objetivo de la salud ocupacional. Hay procesos y condiciones, ¿verdad?, que pueden generar daños ocupacionales. Y obviamente las empresas pues tienen que hacer grandes esfuerzos para que haya el menor impacto, ¿verdad?, en los colaboradores. Inclusive en esos esfuerzos debe haber desarrollos de programas de atención oportuna en caso de que se presente un daño. Bueno, cómo actuar a tiempo, ¿verdad? Cómo resguardar y garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto es parte de. Ahí obviamente hay oficios y profesiones que tienen más riesgo, ¿verdad?, que otros. Y en la medida en que sean más riesgosos, pues ahí hay un mayor esfuerzo y debe haber una mayor labor por parte de la empresa para que sea cubiertos todas esas situaciones peligrosas y las personas trabajadoras pues sean protegidas de la mejor manera. Cuando hablamos de daños ocupacionales, estamos hablando de al menos los elementos que vemos en pantalla. Un daño ocupacional puede ser un accidente de trabajo, también puede ser una enfermedad de trabajo, puede ser la fatiga laboral también, la insatisfacción también es un daño ocupacional y el envejecimiento prematuro. Ahora, ya vimos un poquito acerca de lo que era un accidente de trabajo, ¿verdad? Pero las enfermedades de trabajo, pues son todos esos padecimientos que un empleado va a empezar a sufrir de forma directa por el tipo de labores que realiza. Probablemente ustedes en alguna oportunidad, ¿verdad?, han escuchado muchas o algunas situaciones, ¿verdad?, que les han ocurrido a gente que dice, mira, es que yo tengo, qué sé yo, 10 años de trabajar en esta empresa, en el mismo puesto, y resulta que la persona empieza a sufrir problemas musculares, problemas tal vez hasta en la vista, alguna condición que afecte la movilidad de sus dedos. Ya ahí es una enfermedad ocasionada directamente por las labores que realiza. Y esto es un daño. La fatiga laboral a la que todos nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Cuando hay jornadas de trabajo extenuantes, eso pues genera un daño a las personas. Una persona fatigada pues tiene un desgaste, ¿verdad?, físico, emocional, mental, que puede acarrear problemas mentales, obviamente, puede acarrear también una exposición más riesgosa a labores normales, ¿verdad?, del diario vivir. Por ejemplo, una persona que está fatigada es más probable que cometa errores en las tareas que realiza. ¿Por qué? Porque no está en una condición óptima para trabajar. La insatisfacción, una persona que está desmotivada, que empieza a generar o a tener niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, obviamente a raíz del trabajo, a raíz del ambiente laboral, esto es un daño. Y el envejecimiento prematuro, que está también relacionado directamente con algunas digamos que tareas específicas y también con temas de jornadas de trabajo. Se dice que las personas que trabajan pues en turnos de noche están expuestas a un envejecimiento prematuro, porque pues el ser humano fue creado para utilizar la noche para dormir, ¿verdad?, para descansar. Sin embargo, pues nosotros entendemos que de hoy por hoy el trabajo de noche es una opción y es muy común, muy normal, pero definitivamente el cuerpo humano no está hecho para eso y por eso pues se empieza a presentar de una u otra manera
una reacción, llamémoslo así, ante esas actividades no normales, ¿verdad? Para que lo entendamos bien. Y su forma de manifestación es ese envejecimiento prematuro. Antes hablábamos de la diferencia entre accidente e incidente. Aquí vemos otra diferencia, pero entre accidente y enfermedad. Un accidente de trabajo va a ocasionar una lesión o un daño corporal, o sea, al cuerpo. Generalmente los accidentes son repentinos y violentos. Las enfermedades de trabajo son estados patológicos, tanto físicos como mentales, y tienen una aparición, llamémoslo así, que no es repentina, sino que cuando aparece es porque ya venía calando, ¿verdad? De tiempo atrás y no se atendió a tiempo. Entonces, cuando aparece, generalmente hay ya un daño severo, pero su origen probablemente fue hace mucho tiempo. En la salud ocupacional hay una teoría que se llama teoría de la casualidad. Y esta teoría nos dice que los accidentes y las enfermedades no son casuales, ni son un motivo de fatalidad o de mala suerte o del azar. Los accidentes y enfermedades laborales son producidos por muchas y diversas causas. Por eso se llama la teoría de la casualidad. O sea que hay muchas posibles causas que las y los provocan. De hecho, para entender esto mejor, vamos a ver que los accidentes y las enfermedades a nivel laboral pueden aparecer por condiciones físicas inseguras o por acciones personales inseguras. Voy a hacer un poquito grande acá esta imagen porque me interesa que lo apreciemos mejor. Por ejemplo, ahí donde vemos las condiciones físicas, permítame aquí para moverme un poquito mejor. Ahí en condiciones físicas tenemos que son situaciones o particularidades que observamos en algún entorno, en algún lugar específico del trabajo, donde se observa una lesión, una alteración o una condición insegura que si está en contacto con una persona puede causarle un daño, una condición física insegura. Entonces vemos ahí la imagen que tenemos, en este caso, ¿verdad? Es como un rincón, un espacio ahí en el piso, donde aparte de la suciedad hay mucha humedad y hay cables, hay electricidad. Esto es una condición insegura, ¿verdad? Una condición que si no se repara, si no se atiende a tiempo, puede ocasionarle un accidente o un daño a una persona que transite por ahí o que no tenga cuidado si pretendiera manipular, ¿verdad? Ese cableado por esas condiciones que no son aptas. Y también tenemos las acciones personales inseguras, que esto pues son todas las conductas que el ser humano tiene y que son imprudentes, son inadecuadas y que generalmente van a ocasionar un accidente o una lesión. Ahí en la imagen vemos a una persona, ¿verdad? Que muy irresponsablemente está tratando de mover en una carretilla varias cajas, pero al momento de colocar las cajas no consideró que la cantidad de estas era excesiva y obviamente por temas de gravedad, ¿verdad? Y movimiento, estas al movilizarse, pues iban a caerse, se caen y no solamente van a golpear a la persona que está jalando la carretilla, puede golpear a otras personas que estén cerca e inclusive la carga misma se puede dañar. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Aquí en resumen,
que la teoría de la casualidad nos dice que los accidentes y las enfermedades pueden ser resultado de condición insegura o un acto o una acción insegura. ¿Qué es el peligro? Bueno, el peligro es cuando un riesgo pasa a ser una condición o un acto capaz de provocar daños a las personas, a la propiedad y el proceso. Es un hecho comprobado que puede provocar daño a algo o a alguien. Entonces, el peligro viene siendo, llamémoslo así, un aliado de los accidentes, ¿verdad? Entonces, yo puedo observar una condición de riesgo. Si la atiendo, si la resuelvo, parte sin novedad. Pero si esa condición riesgosa se materializa, esa transformación, llamémoslo así, se llama peligro. Entonces ya es pasar a una condición, a un acto que le daña o que puede provocarle un daño a una persona. Aquí tenemos algunos ejemplos de peligros. Podemos decir que usar equipos de manera incorrecta es un peligro, por supuesto. Almacenar de forma incorrecta también es un peligro. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Levantar objetos en forma incorrecta. No respetar las señalizaciones. Trabajar bajo la influencia del alcohol o las drogas y la falta de preparación o asesoramiento. Aquí tenemos lo que son los riesgos, que es la probabilidad de que el peligro se materialice en pérdida, ya sea en personas, propiedad o en procesos. Aquí hay ejemplos de riesgos. Los riesgos pueden ser factores físicos inapropiados, deficiencia visual, fatiga, falta de experiencia o instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, inspección y o control deficiente, manejo inadecuado de materiales. Los riesgos también tienen una clasificación y si lo vemos, esa clasificación es similar a lo que vimos al puro inicio de la clase, que eran los tipos de agentes, ¿verdad? Que hay en las empresas a nivel de salud ocupacional. Aquí compartimos el nombre para físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. Y vamos a ver que prácticamente es lo mismo que los agentes, ¿verdad? Cuando hablamos de un riesgo físico, estamos hablando de riesgos relacionados al ruido, a la iluminación o a condiciones térmicas, o muy frío o muy caliente, ¿verdad? También están los riesgos químicos, que es todo lo que se deriva de sustancias que pueden ser contaminantes para las personas y el entorno. Por ejemplo, el polvo, la neblina, el humo, gases, vapores. Los riesgos biológicos tienen que ver con organismos, ¿verdad? Vivos a nivel microscópico que pueden generar enfermedades infecciosas y parasitarias, por ejemplo, las bacterias, los protozoos, virus, hongos, gusanos, etc. Los riesgos mecánicos, pues son todos los peligros que se desprenden por el movimiento de máquinas, de herramientas, de piezas para trabajar, de materiales que salgan proyectados, por ejemplo, materiales sólidos o fluidos, en fin, todas esas situaciones mecánicas que pueden representar un daño o una lesión a las personas que manipulan esos equipos. Luego están los daños eléctricos, ¿verdad? Que obviamente pueden generar quemaduras, amputaciones o hasta la muerte y que por supuesto tienen que ver con la electricidad que está presente pues en muchas áreas de la empresa. Los riesgos fisiológicos, también llamados ergonómicos, aquí involucran, ¿verdad?, a la manera en que las personas se sientan,
los movimientos que hacen de forma regular, las condiciones de los equipos que utilizan, si tal vez están muy altos, si la persona tendrá que trabajar de puntillas, si tiene que trabajar sentado, si la silla es adecuada, en fin, todo esto es daños que pueden ocasionarles al cuerpo algunas condiciones, ¿verdad? Muy particulares del entorno. Inclusive, perdón, no lo mencioné aquí, en los daños fisiológicos cabe lo que es la forma incorrecta, por ejemplo, de levantar cargas. Una persona que con desconocimiento se pone a levantar cargas, ¿verdad? Cajas, bolsas, algún producto pesado y no utiliza la técnica correcta para el levantamiento, esto es un riesgo fisiológico. Si no se le instruye, si no se le capacita a hacerlo de forma correcta, pues va probablemente a sufrir un daño físico. Están los riesgos sociales, que obviamente dependen de las condiciones del entorno que rodea al individuo, ¿verdad? Lo que llamamos hoy comúnmente esos ambientes tóxicos, que el compañero es tóxico, que el jefe es tóxico, que el departamento es tóxico, o sea, esos entornos o ambientes donde hay conflictos, chismes, problemas, discusiones, donde no se ponen de acuerdo, esto es un riesgo social y las empresas tienen que hacer grandes esfuerzos por evitar que se presenten estas condiciones y si ya están presentes, por resolverlas de la forma más rápida posible. De hecho, lamentablemente hay que decirlo, a veces la única forma de solucionar riesgos sociales en las empresas es despidiendo a algunas personas que son conflictivas. Debe haber un compromiso total y absoluto de la dirección, de las jefaturas, ¿verdad? En temas de salud ocupacional, como lo dije al puro inicio, porque la salud es un derecho, porque hay leyes, ¿verdad? Que obviamente le obligan a los trabajadores y a los patronos a hacer esfuerzos para proteger la salud. Así que debe haber este compromiso y obviamente en muchas empresas es común que vayamos a observar que hay departamentos de salud ocupacional, que hay personal contratado específicamente para que trabaje en estos esfuerzos, para que cree procedimientos, políticas, actividades y un sinnúmero, ¿verdad?, de procesos que son necesarios precisamente para alcanzar los objetivos de la salud ocupacional. Dentro de la salud ocupacional, recordemos que siempre estamos enfocándonos en temas de resguardar y proteger el bienestar de las personas. También entra aquí lo que es la señalización y la rotulación. De hecho, hay normas, ¿verdad?, oficiales acerca del uso de los colores para seguridad y simbología muy particular, que son también mecanismos y formas en las que se puede proteger a las personas. Imagínense ustedes una empresa donde no haya rotulación o donde no hayan mecanismos que pongan alerta a las personas acerca de cuidados que deba tener. Entonces, precisamente señalización y rotulación son parte de los esfuerzos que deben lograrse en temas de salud ocupacional. Por aquí vamos a ver entonces algunas de las principales alternativas de señales que encontramos de forma regular en las empresas. Hay señales visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Cada una de estas señalizaciones o grupos de señalizaciones permiten alertar a las personas, ponerlas, ¿verdad? Como quien dice, en cuidado o en precaución de que cuiden sus formas de actuar en el tema, por ejemplo, de, como vemos ahí en pantalla, también relacionado con colores, el color rojo que hace referencia, ¿verdad?, a la prohibición, el azul al mandatorio o a la obligatoriedad, el amarillo a elementos de peligro o riesgo y el verde a información o seguridad. Entonces, generalmente, este tema de colores son señales visuales, son señales visuales. Obviamente todo lo que percibimos con
La vista, a través de colores, formas y simbologías, nos alerta, ¿verdad? Nos pone al tanto de qué hay que hacer, qué se puede hacer, qué se debe hacer o qué no se puede hacer. En el tema de auditivas o sonoras, ¿verdad? Las típicas alarmas, ¿verdad? O sonidos que algunas máquinas o áreas tienen para alertar a las personas. Olfativas, el mejor ejemplo aquí son esos aditivos que se le coloca, por ejemplo, al gas, ¿verdad? Para alertar a las personas cuando hay fugas, pues el gas por sí mismo no tiene olor. Entonces se le agrega una sustancia, ¿verdad? Con un olor particular que no pasa desapercibido para que cuando el ser humano lo detecte, sepa, ¿verdad? Que hay fuga. Eso es una forma de señal o de poner alerta a la persona que precisamente es para resguardar su seguridad. También hay señalizaciones gustativas, dependiendo de los productos, puede hacer que se le agregue, ¿verdad? Alguna sustancia, algún sabor particular como para alertar si algo está mal. Y táctiles que se ven mucho, digamos, en superficies o en máquinas, que algunos botones o algunos, digamos, partes de las máquinas tienen algún tipo de brocado, algún tipo de textura que al tacto pues me alerta acerca de que tal vez yo no tenga que tener la mano en esa zona porque es peligrosa o de pronto me alerta de que ahí hay un botón que puedo presionar, etc. El orden y la limpieza, en esto no vamos a ahondar porque ya lo hemos visto profundamente en semanas anteriores, pero eso también tiene que ver con salud ocupacional, tiene que ver con garantizar la protección y la salud de las personas. De hecho, se dice que el 20% de los accidentes que ocurren en las empresas se debe a falta de orden y limpieza. Los accidentes más comunes se originan por el desorden, por la falta de limpieza. Son comunes, por ejemplo, las caídas, choques, caídas de objetos o algún tipo de raspón o cortadura por objetos punzocortantes pues, que no estaban en un lugar correcto. Los principales beneficios del orden y la limpieza: reducen el costo de operación, aumenta la productividad, mejora el control de la producción, conserva los materiales y recursos y ahorra tiempo. Las claves para el orden y la limpieza, que también ya lo vimos en su momento, ¿verdad? El ordenamiento de procedimientos y equipos, definir un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar. Eliminar todo lo que sea inservible, aplicar las 5 S y obviamente mantener los lugares limpios de manera constante. Luego también dentro del tema vamos a mencionar lo que son los equipos de protección personal o por sus siglas EPP. Este es un tema, chiquillos, que vamos a escuchar inclusive en módulos futuros, por ahí se van a mencionar. Así que es importante que se acuerden de que cuando hablemos de las EPP, pues son equipos de protección personal. Obviamente son todos los equipos, instrumentos o indumentaria que se le facilitan al trabajador para proteger su integridad física. Es importante lo que está ahí en negrita. Los equipos de protección no eximen el riesgo o el peligro, o sea, no lo eliminan, pero por lo menos sí protegen al individuo a un nivel aceptable. O sea, yo no puedo por decirles algo, ya por darle un casco y a una persona ya automáticamente nunca va a sufrir un golpe en la cabeza, no. O sea, va a sufrir un golpe si se expone obviamente a lugares peligrosos, pero el casco por lo menos va a minimizar el daño, por lo menos va a disminuir, ¿verdad? El daño que pueda sufrir la persona si se compara, ¿verdad? Con una que no tuviera el casco puesto. Aspectos importantes sobre la compra de los equipos de protección personal. Bueno, estos son y deben ser certificados. O sea, tener un certificado de aprobación por sus siglas CA. Generalmente, si es un elemento, un equipo
que ha pasado por pruebas, que está aprobado, autorizado, porque dicen, bueno, se comprobó que sí protege, generalmente en algún espacio del equipo van a aparecer estas siglas acompañadas de una numeración, obviamente. Es importante que los equipos de protección sean cómodos, estéticos y de confianza. Aquí, sin ánimo de mal querer, como dicen, ¿verdad? Pero hay algunos equipos de protección que podemos comprarlos perfectamente donde el chino, ¿verdad? Como decimos, en pequeño mundo, que sí, que son muy baratos y todo lo demás, pero hay que ser vigilantes de, ¿será que están certificados? Porque yo me puedo comprar un casco muy barato en pequeño mundo, pero verdaderamente me protegerá. Habrá que ver si está certificado. Un equipo que no esté certificado, ahí sí es cierto, ¿verdad? Que no hay garantía de que vamos a estar verdaderamente protegidos. En Costa Rica hay varias empresas que están autorizadas para vender equipo certificado, por ejemplo, Cruz Verde, Almacenes Murray, Equipo Recosa y Procisa. Los equipos de protección se clasifican, ¿verdad?, para las diferentes áreas del cuerpo, como vemos en pantalla. Hay protección para la cabeza, contra caídas, para los pies, para los oídos, para la vista, para toda el área respiratoria y para manos. Vamos a verlos a continuación. El equipo de protección para cabeza, ¿verdad? Los típicos cascos con un sistema de fijación. Obviamente al utilizarlos pueden librarnos o protegernos de golpes contra objetos, de caídas de objetos o materiales, de contactos con fuentes eléctricas, químicas o físicas y contra caídas. Los cascos, ¿verdad? Obviamente pues van a proteger el área de la cabeza y como ya se dijo, certificados, algunos de ellos llevan inclusive pues un accesorio que permite que estén bien colocados, bien ajustados a la cabeza sin que estos se vayan a caer fácilmente. El equipo contra caídas, los típicos arneses, ¿verdad? Por ejemplo, cinturones de seguridad, líneas retractables o inclusive ya si hablamos de elementos como barandas, andamios, escaleras, todo esto pues obedece a equipo de protección personal. Los arneses particularmente, bueno, hay de muchos tipos, la recomendación es que sean de cuerpo completo y que en caso de tener que usarlos, se coloquen, se amarren, se sujeten por completo. Si el arnés tiene, no sé, por exagerarles 10 hebillas o 10 fajas, ¿verdad? Que hay que ajustar. Aquí no cabe decir qué pereza, yo nada más voy a ponerme 5 o para qué tanto, esto es demasiado. Vean, en temas de salud ocupacional, el patrón tiene la obligación, legalmente hablando, porque la ley se lo exige, de darle equipo de protección al empleado. Pero la ley también exige que el empleado lo utilice correctamente, porque si se da un accidente y pues hay algo que lamentar o hay algo muy severo, ¿verdad? En la persona, antes lo mencionábamos, lo que vienen son las demandas, pero resulta que en las demandas, ¿verdad? El patrón tiene que demostrar que él sí le dio el equipo certificado correcto al empleado. Y el empleado tiene que demostrar que sí lo utilizó correctamente. La torta es que el empleado por pereza no lo haya utilizado correctamente y ahí entonces ya no es responsabilidad del patrono, sino que eso es una responsabilidad del empleado por incumplimiento, ¿verdad?, del buen uso del equipo. Hay equipo para proteger los pies de diferentes tipos, ¿verdad?, calzados, para diferentes exposiciones o ambientes, por ejemplo, los zapatos blindados, los que llaman punta de acero, que obviamente protegen al área de los dedos del pie, probablemente porque las zonas o las áreas donde se desplazan las personas que los utilizan haya altas probabilidades de
de que caigan objetos pesados, ¿verdad? Y obviamente ese tipo de zapatos pues protege de golpes y de algún tipo de amputación. Diferentes estilos, ¿verdad? Zapatos de zapatos, completísimos, con excelentes materiales, con muchos resguardos, pero esto va a depender, repito, del tipo de área, zona donde haya que utilizarlo, pues así serán las características que se elijan a la hora de comprarlas. También hay dieléctricos en caso de que las personas pues realizaran su mayor cantidad de trabajos en áreas donde hay una gran cantidad de componentes o de condiciones eléctricas peligrosas. El equipo de protección auditiva, ¿verdad? Aquí caben lo que son orejeras, tapones y cualquier similar. La idea es proteger el oído de ruidos superiores a los 80 decibeles. Las orejeras, por ejemplo, pues deben cumplir por completo la oreja, por eso su nombre. Obviamente se espera que sus características sean cómodas, se protejan, pero que también sean cómodas, ¿verdad? Que no vayan a generar un daño a la oreja en sí. Y obviamente las orejeras, como observamos ahí en pantalla, pues tienen su diadema, llamémoslo así, que deben estar colocadas correctamente. Los tapones auditivos también es otra alternativa ya para tener una cobertura, una protección más profunda del oído. De hecho, se dice que para una excelente protección deberían de utilizarse ambos, es decir, los tapones y las orejeras. Equipo de protección para el área facial, ¿verdad? Todo lo que es la cara puede ser afectada o dañada, por ejemplo, frente a partículas que se muevan proyectadas, fuentes de calor, radiaciones, etcétera. Así que ese tipo de protección va a cubrir toda esa zona. También pueden utilizarse protección para la vista. Específicamente hablamos de los anteojos de seguridad, ¿verdad? Que pueden ser de diferentes tipos, estilos y características. Se recomienda que al menos sean de o tengan un 100% de policarbonato, mínimo 3 milímetros de espesor, que sean antineblina, antirraeduras y antiestáticos. También equipo de protección para el área respiratoria, aquí todo lo que son mascarillas que protegen de la inhalación de polvo, de agentes diluyentes, aditivos o químicos. También hay diferentes estilos y tipos, ¿verdad?, de mascarillas dependiendo de las exposiciones. Por ejemplo, la que vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, tal vez para soldadura, que ya cuentan con filtros especiales, con una capa, ¿verdad?, un poquito más gruesa que obviamente protege mejor el área. También hay mascarillas antigas, que obviamente son más, digamos, más especializadas y que pues van a tener mayor cobertura y protección, ya inclusive hasta para purificar el ambiente, el aire, perdón. Equipo de protección para manos, todo lo que son guantes, ¿verdad? Aquí como vemos en pantalla, esos son de cuero, que pueden proteger las manos de quemaduras, de heridas, escoriaciones, golpes, etc. También hay guantes dieléctricos en caso de que haya que manipular, ¿verdad?, fuentes de electricidad. También hay equipo de protección para todo el cuerpo, lo que son los mandiles o delantales, ¿verdad? Ya aquí nos protegerían de salpicaduras, de sustancias químicas o cualquier otra y protegen tronco, abdomen e inclusive piernas. En general, los equipos de protección personal, ¿verdad?, deben utilizarse para un sinnúmero de labores, entre ellos limpiezas, cortes, soldaduras, podas, lugares donde haya presencia de sustancias derivadas de hidrocarburos, en superficies acuáticas, donde hayan perforaciones, conos volcánicos, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya lo que nos queda es el último temita de fuego, que es súper cortito, pero
Me gustaría saber si hay alguna consulta o alguien que quisiera hacer algún aporte, alguna experiencia, algo vivido relacionado con lo que hemos visto hasta el momento. Profe, momento muy claro todo. Ok, gracias, Nathan. ¿Alguien más? Ok. Y como les decía, el último pues temita es el de fuego. Acá a nivel universal o internacional hay una clasificación, ¿verdad?, de fuego. Y particularmente podemos hablar de 5 tipos de fuego. Fuego tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K. Cada uno de ellos pues con orígenes diferentes. En el caso del fuego tipo A, este se puede generar por madera, papel, cartón, tela, plástico. El tipo B puede ser ocasionado por pintura, gasolina o petróleo. El tipo C por equipos o instalaciones eléctricas. El tipo D por sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Y el tipo K es muy común en cocinas porque puede surgir por la grasa o aceite de cocinas. Entonces, al saber que existen estos tipos de fuego, resulta y sucede que deben existir, y existen de hecho, extintores específicos para cada tipo de fuego. Obviamente estamos hablando de este aparato, ¿verdad?, que es diseñado especialmente para contener sustancias o agentes extintores de fuego. Y con eso terminamos hoy. Por ejemplo, para el fuego tipo A, lo que se utilizan son extintores con agua a presión. También se puede utilizar para el tipo A extintores con water mist. Para el fuego tipo B se pueden utilizar extintores con dióxido de carbono. También tenemos extintores que se llaman ABC, que sirven precisamente para abordar fuego tipo A, tipo B o tipo C. Hay extintores 571 de polvo químico, que es para atender fuegos tipo D. Y finalmente los de químicos húmedos, que se utilizan en cocinas para atender fuegos tipo K. Básicamente, ¿verdad? Estos son los elementos que teníamos que cubrir el día de hoy. Vale la pena resaltar que toda la temática de hoy fue enfocada en salud ocupacional, en todos esos elementos que están presentes en el ambiente de trabajo que pueden desembocar en accidentes, en incidentes, en riesgos, en peligros, en condiciones diversas que ponen en riesgo la vida, la salud de las personas y para las cuales las empresas tienen la obligación de tener mecanismos, procedimientos necesarios para evitarlos, para minimizar su afectación y también para actuar si se manifiestan. Entonces, definitivamente, pues todos tenemos que tener un sentido de responsabilidad, perdón, muy alto para hacer nuestro trabajo con responsabilidad, cuidándonos, llevando a cabo todas las precauciones que la empresa ya ha desarrollado. A veces los trabajadores, algunos, ¿verdad?, tienden a decir qué pereza, qué cansado, demasiadas reglas, demasiados procedimientos, aquí es excesivo. Bueno, vean, a veces lo excesivo, entre comillas, es necesario para evitar situaciones indeseables que tengamos que lamentar en algún momento. Y quisiera cerrar esto pues con una experiencia, ¿verdad?, que lamentablemente observé yo a nivel laboral, precisamente por situaciones que a veces parecen insignificantes, pero resultan ser todo un problema.
En una empresa en la que yo laboré hace ya muchos años, yo tuve un compañero, un señor bastante, como decimos popularmente, pochotón, ¿verdad? Un señor muy sano, un señor muy activo. Él era amante de, del gimnasio, de levantar pesas. De hecho, pues tenía una condición atlética impresionante. Y este señor trabajaba, no se me olvida, en un departamento de planillas. Este muchacho, de la noche a la mañana, la vida le cambió porque apareció con como una alergia, llamémoslo así, en un ojo, ¿verdad? Desde la noche a la mañana, no estoy exagerando. El señor simplemente decía que él le ardían mucho los ojos, que no podía, que esto y que lo otro. Trató de resolverlo por cuenta propia, no pudo. Se fue entonces para el doctor de empresa, lo revisaron. El doctor decía, mire, yo le veo mucha irritación, le mandó medicamentos, no cambiaba el asunto, así que pues tuvo que ir a la clínica, le hicieron exámenes y demás, y lamentablemente, de esas cosas atroces que uno cuando escucha no lo puede creer, el señor tenía una bacteria come carne en los dos ojos. Esta bacteria le hizo perder un ojito y el 60% de la visión del otro ojo. Obviamente, si yo no me equivoco, ese señor andaba por ahí de los 48 años, verdaderamente estaba joven. Y obviamente por la situación de salud que presentó, se tuvo que acoger a una, em, ¿cómo se llama esto? A una incapacidad, ¿verdad? Ya permanente. A él lo jubilaron por este particular. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la bacteria come carne, él la adquirió en la empresa. Se hizo, como él demandó a la empresa y demás, se hizo una investigación profunda, se mandaron expertos y resulta y sucede que la come carne estaba en el aire acondicionado de la oficina donde él estaba. Los aires acondicionados en esa empresa nunca recibieron mantenimiento en un lapso mayor de 10 años, nunca se les dio mantenimiento. Y para los que no saben, los aires acondicionados son un foco, ¿verdad?, de bacterias y de virus. Y se demostró que él adquirió en ese lugar. Así que ahí había un descuido en temas de salud ocupacional por parte de la empresa, que salió carísimo, no solamente por el daño que sufrió el compañero, que es irreversible, sino también por el tema de la afectación económica que eso representó para la empresa, porque no fueron 5 pesos, ¿verdad? Lo que él demandó, fueron millones. Y lamentablemente estas son consecuencias de una mala o una ausencia de salud ocupacional en la empresa. Entonces, esto es un tema, chiquillos, que hay que tomar con mucha precaución, con mucha responsabilidad. Cuando sintamos que nos están exigiendo demasiado en la empresa, verdaderamente les digo, no es demasiado. Es mejor cuidar la salud, garantizar esa participación activa de la empresa en la seguridad de las personas, a irnos al extremo de simplemente despreocupación, ¿verdad? Y desatención del tema, porque sí sale muy carillo. Bien, dudas, comentarios, aportes. No, profe, todo bien. Ok. Vean, ahí abajito estoy mostrándoles, ¿verdad? El videito que ustedes van a ver cuando terminemos la clase sobre la manera en la que se debe manipular un extintor. Me parece que esto es muy importante en las empresas. Probablemente ustedes ven por doquier extintores. La pregunta del millón es, ¿quién sabe usar un extintor? De hecho, para los que tienen vehículo, saben que es requisito andar un extintor y la pregunta es la misma, ¿cuántos sabremos usar un extintor? Muy probablemente no todos. Entonces, esto es un tema que más allá de la salud ocupacional, es un tema de responsabilidad. Dios no quiera tengamos nunca que tener que estar en una situación donde nos veamos obligados a activar un extintor, pero de ser así, que estemos preparados, que tengamos una noción de cómo se hace. De hecho, no es tan complicado.
pero sí hay elementos a considerar que pueden ser claves para hacer un buen manejo de este dispositivo. Así que ustedes van a ver ese videito corto ahí para, como dicen, poner la cereza en el pastel en el tema final de la noche de hoy. El examen va a quedar habilitado en los próximos 5 o 10 minutos para el que tenga gusto de hacerlo de una vez. Si no, pues como siempre va a estar abierto por una semana, es decir, de hoy en 8, que cae 4 de julio, si no me equivoco. Sí, de hoy en 8, 4 de julio, al ser las 12 mediodía, se cierra el examen. Ya después de las 12 mediodía no hay posibilidad de hacer entrega de examen. Cuando ustedes pues se sienten a hacer el examencito, recuerden que es contra reloj, tienen 3 horas para resolverlo. Generalmente lo hacen muy rapidito porque son poquitas preguntas. Como lo dije al principio, solo se evalúa lo que vimos hoy. ¿Estamos claros con todos los particulares, muchachos, muchachas? Sí, profe. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, si estamos bien con toda la información, si no hay dudas, con mucho gusto, Nathan. Sería todo por el día de hoy, pues agradecerles ahí la participación, motivarlos a que continuemos, ¿verdad? Ojalá bien esmerados con este programa, atentos a las fechas. Con mucha pena por ahí alguien me escribió un día de estos, profesora, se me fue el tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, se me olvidó que había que hacer examen, me metí a hacer el examen a las 4 de la tarde, ya el examen estaba cerrado. Sí, qué pena, qué lamentable. Me atrevo a decir que el 99% de los estudiantes de IPEA trabajan, tienen responsabilidades, tienen familia, tienen de todo y eso no tiene por qué ser una excusa para no cumplir con los tiempos de entrega. Es una semana, así que por favor busquen un tiempito para hacerlo dentro del plazo. A nadie se le amplía el plazo. Estos son reglas generales para este grupo y para todos los grupos y para todos los programas. Entonces, por favor, ahí mucha cautela con este temilla y pues estaríamos viéndonos de hoy en 8, si Dios lo permite, ya arrancando con el módulo 2. Las dudas y las consultas, siempre chiquillos, a través del correo electrónico de IPEA. Y pues sería todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Con mucho gusto, Ashley. Hasta luego.